bendiga. Tenemos este nuevo video para aprender sobre las sibilantes. Las sibilantes las encontramos en casi todos los idiomas y vamos hoy día a estudiar sobre ellas, así que acompáñame. Las sibilantes o fricativas acanaladas. Las sibilantes son fricativas, pero no se articulan de la misma forma que las otras fricativas que habíamos visto antes. Las otras fricativas nosotros poníamos la lengua, aquí tengo una lengua plana. Entonces cuando había que articular, nosotros poníamos solamente la lengua plana. En este caso, las fricativas acanaladas, lo que se hace es formar un pequeño canal en nuestra lengua. Y quiero ver si lo puedo mostrar ahí, a ver si se ve bien este canal así. Entonces se forma un canal en la lengua y las partes de los lados se apegan al alveolo. Y eso va a generar un sonido particular, se va a generar como un silbido y por eso se llaman sibilantes en alta frecuencia. Entonces, ¿qué dice aquí la presentación? Son fricativas acanaladas que se articulan de la siguiente manera. Los costados de la lengua se cierran contra la parte alta de la boca. Entonces vemos que las partes de los lados de la lengua las tenemos que pegar bien. ¿Contra qué? Contra el articulador pasivo, que en este caso son los alveolos. Y entonces la punta de la lengua va a formar un surco, ¿ya? Va a formar un surco por el cual va a pasar el sonido y ahí se va a producir un sonido típico, característico, que es el sonido de alta frecuencia. Y nosotros habíamos articulado una consonante que es parecida, ¿ya? Y que su símbolo en griego es la teta, ¿ya? Entonces la teta, nosotros la pronunciábamos también cerca de los dientes, en los dientes, y la diferencia de ella con esta tiene que ver precisamente con el canal, porque la teta nosotros la vamos a pronunciar con la lengua plana y la S, la que nosotros dibujamos como S, ¿verdad? La sibilante acanalada la vamos a articular con este canal. Y esos sonidos van a ser distintos. Uno es P y otro es F, S, F, S. ¿Ya? Entonces vamos a sentir ese sonido que lo hace. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pronunciamos la teta, nosotros lo hacemos con nuestra lengua totalmente plana. La otra nosotros generamos ese silbido. Ahora vamos a ver una definición del ILB. Dice, las sibilantes son fricativas que se producen con la abertura que se estrecha horizontalmente y se ensancha verticalmente. Bueno, lo que decíamos, lengua plana pero con este surco. ¿Y cuáles son las sibilantes que vamos a ver? Aquí están. Vamos a ver dos sibilantes sordas y dos sibilantes sonoras, unas articuladas en el alveolo y las otras van a ser articuladas en la zona postalveolar. ¿Ya? Ahí está. Y ahí está. Ya, entonces vamos a ver inmediatamente la primera consonante. Ella es la sibilante alveolar sorda. Entonces, si decimos sibilante, también podemos decir fricativa acanalada, ¿ya? O sibilante, alveolar, sorda capé. Entonces vamos a ver cómo suena esta. Sa, asa, Es nuestra S, sa, a, sa. Entonces nosotros podemos pronunciar de dos formas. Lámina alveolar, eso quiere decir de que nosotros con el predorso de la lengua vamos a hacer la articulación. Entonces si tenemos nuestra lengua, no la vamos a hacer con la punta, ya, si esta es nuestra lengua, ahí está. No la vamos a hacer con el ápice de la lengua, sino que la vamos, estoy tratando de que se vea ahí, sino que la vamos a hacer con la parte que sigue, que es el predorso de la lengua. ¿Ya? Cuando se hace con el predorso de la lengua se le llama que es laminal y tiene este símbolo, ese cuadradito debajo de la S. Ahora, cuando es ápico alveolar, o sea que nosotros lo hacemos con la punta de la lengua, entonces va a tener ese diente, pero al revés. Fíjense, no es el mismo diente que nosotros hemos visto cuando decimos
dental, sino que está al revés. Y tiene la forma esa de la lengua, que con la punta de la lengua está tocando ahí la parte del alvéolo, ¿ya? Se supone que hay un detalle que van a sonar distintas, ¿sí? A ver si decimos con la punta de la lengua, sa, 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 sa. Y si decimos con la lámina, sa, sa, sa. No, no le siento mucho, probablemente sí hay una pequeña diferencia, una me suena más como Z que la otra, pero no me atrevo a decir esta es la gran diferencia, ¿ya? Están dentro de la misma zona, muy cercana a la misma zona de articulación, entonces son diferencias, la verdad, pequeñas, pero también son diferencias. sa, asa, Bueno, ejemplos del español americano, nosotros decimos sapo, decimos zancudo, decimos zorra, decimos cera, decimos casa y todas las hacemos con la misma S. No hacemos ninguna diferencia. En cambio, en el español peninsular, o sea, de España, ellos dicen sapo, pasa, rosa y cuando dicen zorra usan la otra. Usan la que se escribe como teta. Entonces ellos dicen zorra. Entonces cuando ellos van, entonces la articulación que ellos hacen, cuando van a decir, por ejemplo, zorra, ellos ponen la lengua plana. Cuando van a decir sapo, entonces hacen este acanalamiento de su lengua que va a generar un sonido totalmente distinto. Entonces nosotros no estamos acostumbrados cuando vamos a hacer un sonido fricativo de poner la lengua plana. Nosotros estamos acostumbrados siempre a hacer el canalcito ese, ¿ya? Esa es la diferencia de nosotros, los que vivimos en Latinoamérica, a diferencia de los que están en España. Entonces vamos ahora con esta otra, la que se escribe como Z, pero no es la Z. za, asa, Entonces, ¿cómo se hace esta? Ya. Tenemos que pensar que es la misma idea de la S, pero tenemos que ponerle sonoridad. O sea, tenemos que echar a andar nuestras cuerdas vocales. Entonces, si nosotros decimos sapo, este es zapo, zapo. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy poniéndole sonoridad, ¿ya? Vamos nuevamente a escucharla. za, asa, Entonces suena como, hay como una vibración, la típica vibración de cuando algo es sonoro. Entonces, za, za, ya. Entonces suena así como bien de burla, de pronto. En mis tiempos, cuando una persona decía, ah, él es za, él es zaz. ¿Por qué? Porque es una persona así como fina, qué sé yo. Ya, eso era lo que se decía, hacía o se decía, no sé si todavía se dice, pero bueno. Y nosotros hacíamos la S sonorizada para poder decir algo, ¿ya? Nosotros no la usamos, de hecho todos los ejemplos aquí están, por ejemplo, del catalán, que ellos dicen casa, entonces en el francés cuando dicen viento, dicen vice, o mise. Entonces ellos están sonorizando y otros que también sonorizan es el portugués del Brasil cuando dice naturaleza. ¿Ya? Entonces naturaleza. Muy bien, entonces es nuestra sibilante que nosotros no la sonorizamos, pero que en otros idiomas sí se hace. za, asa, Entonces ahora tenemos estas otras dos, que es la sibilante posalveolar sorda con aire pulmonar egresivo y la sibilante posalveolar sonora con aire pulmonar egresivo. Y vamos a ver la diferencia entre una y otra. Estas se articulan con el predorso de la lengua en la zona posalveolar. Ya habíamos visto que una de las anteriores se podía hacer también con el predorso de la lengua, pero siempre en el alveolo. En este caso ya es una correlación entre la zona posalveolar, antes del paladar, ¿verdad? Antes de la zona de articulación palatal, antes y entre el alveolo, entonces vamos a tener esta pequeña zona y que nosotros la vamos a articular siempre con el predorso de la lengua, ¿ya? Vamos a escucharla. sha, asha, Entonces, esta que parece un símbolo de, em,
de integrales, ¿ya? Va a sonar de esta forma. sha, Sha, asha, allá. Entonces, sha, allá. Nosotros notamos cuando hacemos esta articulación que ya no estamos con la punta de la lengua y estamos un poquito más alto y va a sonar como sha, sha. Y nosotros sabemos como chilenos que este es un sonido que muchos no quisiéramos hacer porque denota en las actitudes lingüísticas un estrato social bajo. Entonces, cuando escuchamos que alguien dice ya, el chancho, la wincha de la yala, bueno, es ese sonido, ¿ya? Y este otro es igual, pero tenemos que hacer sonar nuestras cuerdas vocálicas. Veamos. ja, aja, Ya, allá. Entonces, lo mismo, tenemos que sentir que nuestra lengua ya no está en la punta, sino que está, quiero que se vea ahí, ya no es la punta de esta lengua, ya no es la punta, sino que es esta otra parte de acá, que se le llama el predorso. A ver, escuchémosla nuevamente. ja, aja, Ya, allá. Y ese es el sonido típico de la doble L de algunas zonas de la Argentina y del Uruguay. Ya, entonces, veamos. ja, aja, Vamos a ver entonces algunos ejemplos del español de Buenos Aires y de Montevideo, cuando se dice llama, llama. Y también cuando se dice la misma palabra que para nosotros es llama, pero en otras zonas de Argentina, no en Buenos Aires. Vamos a ver ejemplos del francés, por ejemplo, chato, chato, y con la otra que yo, disculpen, yo me tengo que calibrar para poder hacer bien esta, me cuesta. ja, aja, Entonces, llame, llame, y la otra debería ser bougie, bougie, ¿ya? Entonces, sigamos. Y estas otras del portugués. Entonces, el francés, el portugués la tienen. Nosotros las perdimos, no las usamos y somos lenguas que ambos venimos del latín. Entonces, al parecer, no recuerdo, estuve como en 3 clases de latín y no tuve más, no me acuerdo muy bien de la fonética, pero parece que la tenía, como que las han desarrollado también, la tiene el catalán, la tiene el francés, la tiene el portugués y la tiene el italiano. Ya nosotros fuimos la oveja negra de las lenguas provenientes del latín, ya, o las lenguas romances. Entonces vamos a ver estas del portugués de Brasil y chama, lo mismo, deixa, deixa, ya, esa es esa misma. Y vamos a ver otra. Y como siempre, yo me tengo que calibrar. Me van a perdonar, pero a mí se me olvida súper luego y me sale cualquier cosa. ja, aja, Entonces ayuda. Y esta sería yogar. Yogar. Yogar, ayuda. Ya, entonces es una tenemos que acanalar la lengua, entonces va a salir así, ¿ya? Entonces ahí vemos, son bien simpáticas estas sibilantes, nosotros las hemos escuchado, solamente que nosotros pronunciamos una de ellas y entonces si nosotros nuestra no es como esta, no es la sibilante pusalveolar sorda, bueno, vamos a ver en las africadas cuál nosotros hacemos aquí en Chile, que es distinta a la que hacen en los otros países. Hasta luego.